¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Saludo ante todo a nuestros hermanos que nos siguen a través de esta transmisión y aprovechando estos medios de comunicación, es una manera de llevar el Evangelio, sobre todo a aquellos hermanos que por alguna situación no pueden acercarse a los templos parroquiales. Yo soy el Padre José Miguel Pale Martínez de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri y estoy en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalnepantla. Y vamos a reflexionar un poco sobre el Evangelio de San Juan, el inicio del capítulo 6, versículos del 1 al 15. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vemos cómo en este texto Jesús fue a la orilla del mar de Galilea o Tiberíades. Y nos dice el Evangelio que mucha gente lo seguía porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Y la palabra que utiliza Juan no es la palabra milagros, sino signos. Recordemos que Juan habla en un lenguaje un poco más teológico, más profundo. Y en este texto los personajes que intervienen, además del maestro, los apóstoles y la multitud que lo seguía, aparece un personaje que muchas veces pasa como desapercibido en el relato, que es el joven con los panes. Y Jesús le había comentado a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coma toda esta gente? De luego que Felipe, al escuchar esta pregunta de Jesús, pues no le quedó otra cosa más que decir: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Para Felipe era casi imposible dar de comer a esta multitud que seguía a Jesús, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Y entonces vemos cómo Felipe en un momento le señala bien a un muchacho.
Bien hubiera podido decir, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero no sé si siquiera entregarlos y de cualquier modo, ¿qué es para tantos? Entonces vemos pues cómo Felipe pues señaló a este joven. Aquí hay un joven que trae 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, da gracias al Padre. Era una oración para dar gracias a Dios, y entonces les dijo a los discípulos, repártanlos. Todos los milagros de Jesús requieren de la fe de quienes los pedían. Este además requirió de la generosidad de aquel joven, de aquel muchacho. Como si quisiera decirnos con ello el evangelista, que para obtener el milagro de la propia conversión o del propio progreso espiritual y humano, siempre se requiere generosidad. Darlo todo y darlo de corazón. No dar de una manera interesada, voy a dar, pero después espero recibir. Este joven con gusto se dio lo que llevaba para él. Y entonces, igualmente, cuando se trata de la ayuda a los demás, muchas veces tenemos en nuestra cesta los 5 panes y 2 peces que necesita nuestro prójimo. A veces es una limosna, a veces es ceder el paso en la calle, o una simple sonrisa que devuelva la confianza a nuestros hijos o compañeros de trabajo. Compartir nuestra vida, nuestro tiempo con los demás. Este joven compartió los 5 panes y los 2 pescados que llevaba. El Señor a nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y esto es lo que nosotros deberíamos compartir con los demás. No caer en el egoísmo, esto es para mí nada más, sino ser sensibles a las necesidades de los que nos rodean. Y entonces vemos pues cómo en este evangelio los 5 panes son sin duda una representación de los talentos que Dios nos ha regalado. Y solo en la medida en que los demos a los demás, fructifican y rinden todo cuanto pueden. Si los guardamos para nosotros mismos, pueden echarse a perder. Hay que recordar que el milagro comienza cuando aquel muchacho se dio al maestro sus panes para que diera de comer a toda una multitud. Este es el gesto importante que vemos en este evangelio. Aquel muchacho no se cerró, no hubiera dicho, no, porque estos son míos, y no los dio. Entonces, tal vez Jesús hubiera tenido que hacer alguna otra cosa. Pero aquel joven participó de lo que tenía y lo compartió con los demás. Yo creo que esto depende de cuánto amemos a los demás. El que ama, conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero un amor debe ser sólido, debe ser un amor fuerte, un amor eterno, un amor que se manifieste en su Hijo que ha venido para salvarnos. Un amor concreto, amor de obras y no de palabras. Entonces, vemos pues cómo Jesús tuvo compasión de la cantidad de gente que había ido a escucharlo, porque eran ovejas sin pastor, ovejas desorientadas. Y entonces vemos también este gesto compasivo de Jesús. No abandonó a la gente, sino que se preocupó por alimentarlos, se preocupó por darles de comer. Y así también nosotros, con los dones que Dios nos ha dado, deberíamos compartirlo con los que están cerca, con los necesitados, compartir nuestra vida, nuestro tiempo, con los enfermos, con las personas que viven solos. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos compartir estos dones, estos talentos que Dios nos dio. Así pues, en este tiempo de Pascua, pongamos en práctica lo que el Maestro nos enseñó. Jesús en su vida dio todo lo que tenía, curó enfermos, resucitó muertos. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿Cuántos signos, como diría Juan? Nosotros, ¿qué vamos a hacer para asemejarnos un poco al Maestro?
Vamos a pedirle al Señor para que nos dé esa fuerza, esa fortaleza que muchas veces necesitamos para compartir lo que Él mismo nos ha dado como los demás, como un signo de amor y de solidaridad con los necesitados. Y así sea. Vamos a dar la bendición para que el Señor esté siempre en nosotros, nos acompañe en todos los momentos de nuestra vida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.